Hola a todas, me llamo María, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y formo parte del equipo de Mujeres Sabias. Y hoy vengo a hablaros un poquito de los pujos en el momento del parto, de cómo hacer que esa musculatura que tenemos abdominales, transverso, sean capaces de ayudarnos en este momento. Que seáis conscientes de cómo podéis activarla en ese momento, de cómo escuchar vuestro cuerpo y hacer que eso ayude a que nuestro bebé nazca y que sea el camino un poquito más llevadero. Entonces, voy a hablaros un poquito de cómo funciona esta musculatura, cómo funciona el transverso, cómo podemos activarlo y eso podéis empezar a probarlo ahora mismo. Me da igual de qué semana estéis, porque lo importante es que aprendáis a contraer abdomen transverso, ayudar a ese segmento activo del útero que expulsará él solito al bebé, pero nosotras con esas contracciones que tendremos en ese momento, si nosotras sabemos focalizar esa fuerza, podremos ayudar, una, a que nos duela menos y dos, a centrar más la fuerza, ayudar al bebé para que siga bajando. ¿Y cómo vamos a aprender a hacerlo? Con respiraciones. Hay un tipo de respiración, de expiración concretamente, que se llama expiración frenada, en la que se activa el transverso. Si os colocáis los dedos a nivel 2 o 3 deditos por encima del pubis y sopláis fuerte, inspirad y soplad fuerte diciendo como una S o una F, sin miedo. Si sopláis fuerte o notaréis que el transverso se activa, que esta tripa que vosotras ahora tenéis más abultadita, notaréis que se contrae y sube, que es lo que muchos llaman el abrazo al bebé. Yo puedo contraer esa musculatura. Es malo para el bebé, le va a molestar para nada. No va a notar apenas esa presión, por eso lo llaman abrazo al bebé. Es importante que este músculo esté activo, que sepamos activarlo. No es lo mismo que cuando os levantéis, por ejemplo, de la cama o del sofá, cuando estéis tumbadas, que ahora os dicen levantaos de lado. Si yo hago algún esfuerzo y me sale el alien en la tripa, no lo estoy haciendo bien. Tengo que contraer ese corsé y después hacer el esfuerzo. Ahí sí que estamos haciendo una buena activación de esos abdominales y de ese transverso. Y esto en el momento del parto, ¿en qué nos va a ayudar? Mucho, porque si yo tengo una contracción que va a ayudar a mi útero para que haga fuerza, para que baje el bebé, si yo focalizo esta fuerza y ayudo a contraer aquí y a soltar abajo, será mucho más fácil el camino para nuestro bebé. Y a nosotras se nos hará un poquito menos doloroso y un poquito más llevadero. Muy importante, que veáis la disinergia siempre cuando tratamos suelo pélvico, lo decimos al revés y es así. Para contraer suelo pélvico y transverso tienen que tener una sinergia, de hecho se contraen juntos. En el momento del parto es cuando tenemos que romper esa sinergia. Entonces, ¿cómo aprendemos a contraer tripa? Soltando esa musculatura de suelo pélvico. La musculatura del suelo pélvico es la que tapiza la base de la pelvis. Tu bebé va a salir por este orificio. Aquí está la abertura vaginal, aquí está la uretra por donde sale el pipí, aquí tenemos anal, el esfínter anal. Entonces, ¿cómo podemos practicar? Esto se va a estirar tanto así como así. La movilidad de la pelvis es una de las cosas más importantes durante el embarazo e incluso durante la dilatación y el parto, porque esta pelvis, que ahora veis muy fija, se puede mover gracias a la relaxina. Tenemos aquí detrás unos ligamentos que van a hacer que se pueda abrir, que se pueda expandir en muchos sentidos. Entonces, por eso es muy importante que hagáis movimientos de la pelvis de ahora hasta que tengáis que dar a luz, que deis mucha movilidad a la pelvis y que deis mucho espacio entre costillas y caderas. Esto lo hablamos mucho en la preparación al parto, cuando hablamos de esto, porque hay que dar espacio al bebé. Lo mismo que os hablaba de la movilidad del útero, de la tripa, que esté todo más blandito, os hablo del crecer, de dar ese espacio para que el bebé pueda ir bajando, se pueda ir acoplando. Como os decía, tenemos que aprender a contraer
gracias a nuestra respiración, a esta musculatura de corsé del abdomen que va a hacer la presión hacia adentro, el útero hará que baje, y a soltar toda esta musculatura durante todo el proceso de la dilatación. Es muy importante. En la parte del expulsivo, el pujo final saldrá solo, que ahora hablaremos de ello, pero es muy importante que toda esta zona la dejéis libre. Normalmente ante el dolor lo que tendemos a hacer es encogernos. Siempre nos tendemos a encoger cuando nos duele algo. Y lo mismo pasa, contraemos esfínteres. Entonces lo que tenemos que hacer ante el dolor de esa contracción es aprender a soltar. Mucho se dice que boca abierta, vagina abierta. Entonces por eso viene el tema de los gemidos, de la respiración. Es muy importante que no os quedéis sin respirar, que no os quedéis en apnea. Lo haréis inconscientemente, pero os tenéis que recordar en todo momento, venga, inspira y seguimos adelante. Una forma que tenéis para practicar este ejercicio haciendo que se active el transverso con la respiración, activando abdomen transverso y soltando la musculatura del suelo pélvico, es con algo no muy glamuroso, que lo ideal es que podáis hacerlo todos los días, que se va a parecer muy poquito a esa sensación que tendréis ese día en el parto, pero es lo más parecido que podéis practicar ahora para llevarlo a cabo ese día, ¿no? Y es cuando vayáis a hacer caca, ¿vale? Cuando vayáis a hacer caca, no me importa que os acordéis de mí, pero tenéis que probar esta manera de expulsar, ¿vale? Que no sea con apnea, que no sea con el típico y suelto, que es cuando se sale la tripa, hay mucha presión hacia abajo, que es el diafragma quien hace esta presión hacia abajo, que eso en el momento del expulsivo, al final del todo, sí que nos ayudará y lo haréis inconscientemente, el cuerpo os lo pedirá, pero sí que para frenar esas ganas que tendréis de apretar y que no sufra vuestro suelo pélvico, es con la respiración que hemos hablado. Para practicarlo bien y que tengáis una buena higiene defecatoria, lo ideal es, si tenéis en casa algún taburetito pequeñito en el que podáis subir los pies y ponerlos que estén apoyados tanto por la zona del talón como los dedos de los pies, no los dejéis en puntillas, tienen que estar bien apoyados, y que las rodillas estén a la altura de las caderas, incluso un poquito más altas. La sensación como si estuviésemos de cuclillas. Hay algunas que incluso se suben a la taza del váter, pero bueno, no os lo aconsejo tampoco. Entonces cogéis el taburete, subís los pies y tenéis que practicar esta forma de expulsar, ¿vale? De defecar sin tener que contraer el suelo pélvico. No hay que contraer para defecar, ni hay que hacer una apnea grande. Si tú haces una apnea, cierras glotis, el diafragma aprieta vísceras hacia abajo, pero si no tengo un buen tono de abdominal, que es lo más común, se suele salir la tripa hacia afuera. Entonces las presiones no son las correctas. En el momento en que elevamos los pies, el tobogán por el que va a salir el bebé y por el que salen las heces, lo hacemos un ángulo en el que es más fácil evacuar, ¿vale? Entonces la posición es muy importante. Una vez hemos subido los pies, nos colocaremos los brazos, los podemos colocar encima de nuestras piernas y crecer hacia arriba. Incluso nos podremos inclinar un pelín hacia adelante, ¿vale? Pero siempre es muy importante la posición. Estas posiciones veréis que las posturas de dilatación se suelen repetir mucho, que todas son lo mismo, y luego en quien dé clases de hipopresivos o haya ido alguna vez lo verá. Es muy importante el crecer. Cuando crecemos, como si tuvieses aquí una cuerda que nos estira, estamos separando la distancia entre las costillas y las caderas. Y es muy importante dejar ese espacio, como hemos dicho, para que el bebé pueda ir bajando. Entonces, cuando yo vaya a defecar, volvemos. Me coloco las manos encima de las piernas, crezco hacia arriba, me puedo inclinar un poquito hacia adelante. Y ahora, ¿cómo haremos la fuerza? En principio no tenemos que hacer ninguna fuerza. El suelo pélvico, cuando se relaja, expulsa si las heces están justo donde tienen que estar, ¿vale? Pero si no, lo que podemos hacer es inspirar, y en vez de hacer una apnea y apretar, lo que vamos a hacer es soltar el aire con una F o con una S, lo que os resulte más fácil. Inspiraremos y soltando el aire notaremos como la tripa se va hacia adentro y a la vez debemos relajar
soltar ese suelo pélvico. Conscientemente, tenéis que aprender, si lo habéis hecho al revés por reeducación de suelo pélvico, ahora es el momento en el que os centréis que se pueden hacer las dos cosas. Debéis contraer y soltar. Os va a ayudar mucho más pensar en anal. Pensad en el esfínter anal y pensad en soltar esfínter anal, tanto en el momento que practiquéis cuando vayáis a hacer caca como en el momento del parto. Hay muchas posturas que son muy importantes: sacar el culo fuera, el culo en pompa, separar isquiones y soltar. Cuando notéis que haya una mínima contracción de glúteos, una mínima contracción de esfínter, lo que tenéis que pensar es soltar. Os enseño. Aquí hay dos tipos de pujos, ¿vale? Tenemos el pujo en inspiración bloqueada, que es el que hablábamos antes de la apnea, que vemos el papel del diafragma. Cuando yo estoy en apnea, estoy en inspiración bloqueada, el diafragma empuja hacia abajo. Ayudaría al útero a empujar hacia abajo. Si nosotras activamos aquí este transverso, este abdominal, nos ayudaría también a empujar desde las dos partes. Importante que si hago este pujo en apnea, que también contraiga el abdomen hacia adentro, ¿vale? Que sepa activar mi transverso. Entonces aquí siempre importante soltar el suelo pélvico, que no haya contracción. Este tipo de pujo, os decía antes, suele salir instintivo en el último momento del expulsivo. ¿Por qué? Porque hay una mayor fuerza, hay una mayor tensión, ¿vale? Y aquí tenemos el pujo expiratorio, que es el que os estaba explicando, de expiración frenada, que os estaba diciendo que lo probaseis yendo al baño a hacer cacas. Y es que cuando yo suelto el aire, el diafragma sube arriba, me deja espacio, no empuja hacia abajo, deja espacio para que el segmento activo del útero, que él solo, esa musculatura del útero, empuja al bebé más hacia abajo, es el que hace las contracciones uterinas, y podemos activar a su vez que él empuja nuestras contracciones abdominales del transverso, y entonces la forma en la que baja, en la que hay presión aquí, es más progresiva. No es tan fuerte, no es tan insistente. Entonces, tenéis que tener claro que vuestro abdomen juega un papel muy importante en ese momento, que tenemos que saber cómo activarlo, y es el momento ahora, estés en la semana que estés, de probarlo. Bueno, chicas, sí que os he dado mucha información, espero que os sea útil. Si tenéis cualquier duda, preguntadle a Gemma, ella me lo hace saber y os contesto. Os hago otro vídeo de lo que estéis interesadas, de masaje perineal, de tratamiento de cicatrices posparto. Así que cualquier duda que tengáis, decidme y os intento contestar cuanto antes. Espero que aprendáis a activar ese abdomen, que os va a ser de mucha ayuda en ese momento, que aprendáis a soltar ese suelo pélvico y que intentéis practicarlo y me contéis cosas.